Les voy a pedir, por favor, voy a compartir rápidamente pantalla para avanzar. Ahí me confirman, por favor. Sí, perfecto, ingeniero. Ok, lo tengo. ¿Se ve ahí? Sí, ingeniero. Ya. Bien, jóvenes. Vamos a ver la unidad número 2. Ya la unidad 1 habíamos visto todo lo que es medidas de seguridad. Vamos a ver ahora lo que es referente a métodos de unión de materiales. Bien, como podemos ver, en cualquier máquina, equipo, mecanismo, ustedes van a ver que es un ensamble de varias piezas, ¿no? Obviamente esas piezas de alguna manera tienen algún tipo de unión, ¿no? Puede ser fija o puede ser movible. Entonces, dependiendo de la funcionalidad, obviamente, del, del equipo, de la máquina, de la pieza, entonces se pueden utilizar una variedad de métodos de unión en cada uno de esos tipos de materiales. En todas las construcciones metálicas, ¿no? Es decir, en estructuras metálicas, resulta que estas siempre están en función a un método de unión, las cuales pueden ser fijas o, en todo caso, son removibles, ¿no? Pero, obviamente, nosotros tenemos que definir a qué se refiere con unión. Unión es, obviamente, el ensamble, el acoplamiento de dos o más piezas, ¿no? La cual puede estar hecho en base a una costura de fuerza, ¿no? La cual tiene, obviamente, una misión de transmitir una carga, ¿no? Entre ambas piezas.
En los perfiles de la industria metalmecánica, obviamente acá todas estas uniones o costuras que se realizan en base a soldadura entre perfiles, entre diferentes vallas, es para soportar algún tipo de carga. De igual manera, en cualquier máquina de equipo es lo mismo cuando se hace un tipo de unión, ¿no? Las cuales, vuelvo a recalcar, va a depender mucho de la funcionalidad, obviamente, de la pieza, el equipo o la máquina, ¿no? Y de acuerdo a eso se elige el tipo de unión adecuado. Todos los elementos de sujeción que permiten hacer esta unión de una serie de piezas, obviamente, están destinadas a soportar cargas, ¿no? Y existe una variedad de piezas combinables, las cuales se pueden adaptar a cualquier necesidad, ¿no? Facilitando el agarre, el soporte de estructuras, piezas, etcétera. Todos estos elementos de sujeción que nos permiten hacer la unión de diferentes tipos de materiales, principalmente están fabricados de acero, ¿no? Va a depender mucho la robustez del tipo del elemento de sujeción, dependiendo de la carga que uno quiere soportar al momento de hacer la unión. Cada una de estas piezas, de estos elementos de sujeción, obviamente en algún momento se pueden también sustituir, ¿no? Depende mucho por eso del tipo de unión. Dentro de ellas, como podemos ver, tenemos una variedad de piezas como tornillos, pernos, pasadores, las cuales obviamente son parte de las uniones rígidas, permanentes y también removibles. Dentro de las piezas o elementos de unión, estas actúan eliminando total o parcialmente la posibilidad de desplazamiento, aunque algunas necesitan tener ese desplazamiento. Por lo tanto, esos ya irán a ser uniones móviles, ¿no? Dentro de estos elementos que se utilizan para la unión, tenemos obviamente los tornillos, que son piezas que se utilizan para poder realizar uniones rígidas desmontables o movibles, las cuales van acompañadas de tuercas. Tenemos pasadores, algunas rótulas que también hacen la unión de dos piezas, horquillas, remaches y también lo que es la soldadura para uniones permanentes, ¿no? Entonces, hay una infinidad. Todas ellas las vamos a ver en esta clasificación de uniones rígidas permanentes, uniones rígidas desmontables, las uniones elásticas y las uniones movibles. Dentro de las uniones rígidas permanentes, nosotros debemos conocer todas las piezas, ¿no? Que por uniones desmontables se pueden armar y desarmar, ¿no? Y esto hace de que las piezas dentro de un conjunto de un equipo, obviamente, se puedan cambiar el rato de repente cuando ese elemento de unión se va deteriorando, ¿no? En este caso vamos a estudiar específicamente aquellas uniones que obviamente rígidas que son permanentes, ¿no? Y obviamente que generalmente están hechos de piezas metálicas, es decir, de metales, ¿no? Cuando hablamos de uniones rígidas permanentes, estamos hablando de aquellas que va a ser difícil o imposible hacer un desmontaje, ¿no? Dado que tenemos que de alguna manera, sino que deshacer o destruir el elemento de unión. Entonces, pero dentro de ellas también hay otro tipo de unión, ¿no?
que generalmente es la que más se utiliza, ¿no? Y es la soldadura, ¿no? Pero la soldadura con la unión de, por ejemplo, de remaches, entonces hay una diferencia entre ambos, ¿no? Estos dos posiblemente son los elementos de unión fija más utilizados en la industria, ¿no? Uniones por remaches y uniones por soldadura. Ambas son permanentes. En todo caso, en el remache, por lo menos todavía se puede eh, deshacer la unión, pero destruyendo el elemento de sujeción, que en este caso sería el remache. En cambio, en la soldadura ya es una unión fija permanente que prácticamente para poder deshacer esa unión yo tuviese que aplicar otro proceso de corte. Sin ese proceso de corte yo no podría separar la unión que está realizado por la soldadura. En cambio, la unión por remaches, pasadores, sí. Puedo destruir, deshacer el remache o el pasador y puedo separar las dos piezas que estaban unidas con ese remache. Dentro de estas uniones rígidas permanentes podemos ver las remachadas, que obviamente son estos tipos de remaches que se utilizan con una remachadora. Y también tenemos las uniones roblonadas, que prácticamente son aquellas que se utilizan de alguna manera aplicando algún esfuerzo para poder dar forma y esa pieza quede fija. El material utilizado en la construcción de los roblones, como estamos viendo acá en la figura 1.1 y 1.2, entonces es generalmente de hierro dulce o acero dulce, ¿no? En algunos son de cobre, aluminio, bronce, etcétera, ¿no? Según el tipo de material a unir y obviamente según la resistencia que nosotros deseemos que soporte al momento de hacer esa unión de dos piezas. Entonces, los doblones prácticamente son pasadores con una cabeza, pero una vez que se unen las piezas, al otro lado se coloca otra cabecita o a través de un proceso de golpeteo, entonces se crea la cabeza y de esa manera se crea una unión fija permanente. El remache, obviamente, de seguro que ustedes han utilizado alguna vez un proceso de remache con estos elementos que están viendo y obviamente con la ayuda de una remachadora es fácilmente remachar y unir dos o más piezas, ¿no? Con la ayuda de la remachadora. Así como hemos visto las uniones permanentes por remaches, doblones y pasadores, obviamente podemos ver también las uniones rígidas permanentes en base a la soldadura, ¿no? La soldadura es un proceso que me permite unir dos o más piezas mediante la aportación de otro metal, ¿no? Que en este caso tiene que ser de idéntica composición, ¿no? Y a través de un proceso de arco eléctrico, obviamente, hacemos la fusión, la unión de dos o más piezas, ¿no? Dentro de los tipos de soldadura, obviamente, hay una gama de procesos de soldadura que se pueden utilizar para realizar la unión de dos o más piezas. Dentro los tipos de soldadura y lo que vamos a ir viendo en el transcurso de este módulo, de este curso, tenemos esta clasificación. Tenemos las soldaduras mediante presión, que en este caso son soldaduras en la fragua y soldaduras de resistencia. Y también tenemos las soldaduras por fusión. Dentro de ellas tenemos a la soldadura oxígeno acetileno o oxígeno carburo de calcio. Tenemos el más utilizado en nuestro medio, la soldadura de arco eléctrico, ¿no? Y también tenemos la soldadura mediante rayos. Dentro del arco eléctrico nosotros vamos a ir viendo obviamente el de arco metálico,
el que tiene protección de gas, ¿no? Hay también la soldadura de arco sumergido, la cual obviamente no tenemos ese proceso, es un proceso especial y bastante costoso. Dentro de los soldaduras mediante rayos tenemos los de rayos electrónicos y obviamente la soldadura de rayos láser. Dentro las soldaduras de protección de gas existen dos. Tenemos las de soldadura TIG y la soldadura MIG-MAG, ¿no? Entonces son soldaduras mucho más limpias. También son a través de arco eléctrico, pero son soldaduras más limpias, soldaduras más especiales, con distintas características, ¿no? Y como protección de la fusión de la soldadura utilizan un gas que puede ser argón, helio, dióxido de carbono, etc. En cambio, el de arco metálico es el que nosotros vamos a hacer como práctica de curso. Obviamente, el de arco metálico es un proceso con electrodo revestido, donde el revestimiento del electrodo es el protector de la fusión de la soldadura. Entonces, eso un poquito en cuanto a lo que es los diferentes tipos de soldadura, ¿no? El de arco eléctrico, bueno, estos son bastante conocidos. El de arco sumergido sí es una soldadura bastante especial, que muy poco se hace en nuestro medio, ¿no? Peor los de mediante rayos. El de soldadura acetileno, oxígeno acetileno sí se hace bastante, se utiliza bastante, ¿no? Aunque en algunos casos en lugar de utilizar el acetileno se utilizan gas o utilizan dióxido de carbono, perdón, carburo de calcio, ¿no? Las soldaduras mediante presión, bueno, la soldadura en la fragua es una soldadura antigua que simplemente consiste en calentar las dos piezas y a través de una presión de golpeteo poder unir esas dos piezas, ¿no? Es un proceso que se lo puede hacer de manera manual sin ningún problema. La soldadura de resistencia es la famosa llamada soldadura por puntos, ¿no? Me dan unos 5 minutitos, por favor.
Bien, esta soldadura de puntos es una soldadura con una máquina a través de una resistencia que generalmente solamente se utiliza para, para unir láminas delgadas, ¿no? No nos sirve para materiales de eh, esposeros gruesos, no sirve, ¿no? Para eso hay que utilizar otro, el de arco eléctrico con electrodos revestidos o algún otro electrodo de repente MIG-MAG, etcétera. ¿Hay alguna consulta acá? Bueno, de todas maneras, esto de la soldadura lo vamos a ir viendo más a detalle más adelante. Dentro de las uniones desmontables, obviamente son aquellos que reúnen varias piezas de manera solidaria y forman con ellas una misma pieza. Estamos hablando obviamente también de la unión de un conjunto de piezas, pero que esto tiene la facilidad de que se pueden separar, ¿no? A través de algún movimiento fácil, ¿no? Que de alguna manera no va a deteriorar el elemento de sujeción, ¿no? Este sistema es el más frecuente empleado, ¿no? En medios de unión desarmables o desmontables. Y obviamente para esto se utiliza bastante lo que ya ustedes conocen, ¿no? Los pernos, tornillos, espárragos que vienen roscados, ¿no? Entonces todos ellos son parte de las uniones rígidas desmontables. Dentro de estos elementos rígidos desmontables eh, tenemos los tornillos que tienen un lado roscado que obviamente va a ir a fijar a una pieza roscada, ¿no? Los pernos son parecidos a los tornillos, pero fíjense que el perno tiene una tuerca, no va a ir fijado a una rosca de la otra pieza. Y el espárrago, obviamente, es aquella que tiene una rosca que va a ir a dar a una de las piezas y aparte tiene una tuerca, no tiene una cabeza. Dentro las cabecitas de los diferentes tipos de pernos o tornillos, podemos ver, tenemos la más común, que es el de cabeza hexagonal. Tenemos también los de cabeza para llave Allen. Tenemos las embutidas para destornilladores planos, ¿no? Tenemos para los de destornilladores de repente tipo estrella, ¿no? Tenemos las para destornillador plano, pero tipo cabeza redonda, ¿no? Y hay una infinidad que podemos mencionar. Según el material, obviamente, el material de las que están hechos estos pernos, tornillos, pueden ser de bronce, de aluminio, de acero, latón, de acero inoxidable, etcétera, ¿no? Y acá también tenemos algunas de las formas y tipos de cabeza que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces hay una variedad, una gama, ¿no? Desde los más pequeños para piezas mucho más pequeñas, ¿no? Para equipos electrónicos, etcétera, hasta piezas grandes para máquinas y equipos grandes. Dentro de los elementos que permiten acompañar a estos pernos, tornillos, tenemos también las tuercas, contratuercas, arandelas, ¿no? Eh, tenemos ahí las diferentes tuercas, ¿no? Con cabeza cuadrada, hexagonal, tenemos ranuradas, ¿no? Las almenadas tipo, estas que son tipo torres, las de tipo botón, es decir, las cerradas, ¿no? Tipo mariposa. Y dentro de las arandelas tenemos obviamente algunas arandelas planas, biseladas y algunas de presión que se utilizan generalmente en este tipo de uniones con pernos y tuercas.
Hay también algunas arandelitas de tipo dentada que tienen una funcionalidad, ¿no? Según el tipo de unión que se quiera realizar, ¿no? Hay algunos anillos y arandelas también de retención, ¿no? Algunos paraejes, ¿no? Para cuando se une dos piezas, prácticamente el único seguro que no deja la desunión de las piezas sería este seguro, ¿no? O también tenemos para interiores, ¿no? Con dos orejitas internas, que también cuando se hace la unión de dos piezas, una externa y una interna, es decir, un eje y un buje, entonces también a través de este anillo o arandela de retención interno podemos fijar esas dos piezas, ¿no? Como pueden observar acá en la imagen. Esos ya son componentes, ¿no? Que permiten de alguna manera unir. Acá también tenemos los pasadores cilíndricos, que con la introducción de un pasador también podemos unir dos piezas, con pasadorcitos tipo cónico, con estas de tipo aleta también se pueden unir dos piezas, con estos pasadores elásticos que se abren y cierran por la ranura que tienen, ¿no? Y estas de tipo horquilla, que también me permite las cuales se introducen a un orificio y a través de ese aseguramiento, obviamente, no permite zafarse el uno del otro entre la unión de dos piezas. Otra de las uniones son las achavetadas, ¿no? Cuando unimos dos piezas, un eje y un agujero, ¿no? Un buje, entonces a través de una chaveta también podemos fijar esa unión. Pero obviamente es una unión desmontable, que se puede separar esas dos piezas, ¿no? También hay algunos seguros tipo abrazaderas, como pueden ver acá, ¿no? Abrazaderas de muelle, abrazaderas de lámina flexible, abrazaderas de un tornillito sin fin, ¿no? Abrazaderas con tornillo y tuerca, que también existen, y abrazaderas de plástico o brida, ¿no? También con esas abrazaderitas también se puede hacer la unión de dos piezas, pero siempre están dentro las uniones desmontables. Dentro las uniones elásticas, entonces acá tenemos algunas piezas, casquillos elásticos, tacos elásticos, los cuales obviamente permiten la unión de manera mucho más flexible entre dos piezas, las cuales generalmente están en función de algunos ejes o bujes, en este caso algún eje de acero y un buje de goma, digamos. Dentro de las uniones móviles hay algunas uniones deslizantes, ¿no? Que me permiten de alguna manera deslizar en la unión de dos piezas. Son ya para uniones un poquito ya más especiales, ¿no? Las más principales son las de unión a través de pernos desmontables y obviamente las fijas con remaches y soldadura. Ejes ranurados y lengüetas también se utiliza bastante en la unión, ¿no? Como pueden ver acá, tenemos un eje con ranura y obviamente tenemos un buje que también tiene la misma ranura y a través de la introducción del eje ranurado al orificio ranurado, obviamente se van a unir dos piezas, se van a acoplar dos piezas. O tenemos con tipo engranaje, ¿no? Tenemos un macero con un estriado interno y tenemos acá un acople también con un engranaje externo. Y a través de la unión de de esas dos estrías, interna y externa, obviamente podemos unir esas dos piezas. Y lo que hace un momento ya hemos visto, obviamente tenemos con la chavetita, ¿no? Pero también esa chaveta podemos asegurar con un tornillo para que de repente no sea movible y sea mucho más fijo.
Y acá podemos ver más o menos un conjunto de un mecanismo, como en este caso es una cremallera de dirección. Entonces acá podemos ver una infinidad de partes, piezas, elementos, las cuales se deben unir con diferentes métodos y tipos de unión, ¿no? Fíjense, si nosotros lo vemos, hay una infinidad de partes y piezas, pero todas ellas van a utilizar un método de unión para poder obtener una sola pieza, ¿no? De todo esto, las cuales en algunas van a ser uniones fijas, en algunas van a ser uniones movibles, ¿no? En algunas van a ser desmontables y en algunas van a ser obviamente permanentes, ¿no? Entonces, acá podemos ver que la aplicación de la unión, ¿no? De diferentes tipos de materiales es amplio, ¿ya? Acá tenemos piezas de metal, tenemos algunas otras piezas de goma, ¿no? De repente de plástico. Entonces, la unión de los materiales es para cualquier tipo de plástico, dependiendo obviamente del método de unión. Acá podemos ver igual un mecanismo de suspensión donde obviamente también, si nosotros separamos, es un conjunto de varias piezas, las cuales obviamente han sido unidas en un solo mecanismo a través de diferentes métodos y tipos de unión. Y aquí podemos ver un poquito la articulación de las rótulas cuando las uniones son móviles, ¿no? Las rótulas se unen, el piñón, ¿no? Se une con una base cilíndrica, la cual obviamente ambas están unidas, pero tiene un movimiento flexible que mueve, ¿no? Y aquí podemos ver, fíjense, hay uniones con buje y eje, con chaveta, hay con seguros, ¿no? Hay con tuerca, con rosca. Entonces hay una infinidad de uniones que en este mecanismo podemos observar, diferentes tipos de uniones, obviamente según la funcionalidad que uno quiera tener en una determinada parte del mecanismo. Dentro de algunos elementos de impermeabilidad tenemos las juntas de estanqueidad, que son prácticamente lo que nosotros comúnmente llamamos, ¿qué se llaman esto? Por la forma que tienen se deben estar dando cuenta. ¿Qué se llama? Empaquetadura. Empaquetaduras, exactamente, ¿no? Entonces, en algunas uniones se requiere sí o sí tener este tipo de juntas que nosotros técnicamente las llamamos empaquetaduras. Obviamente la empaquetadura sola no va a unir las piezas, entonces sobre eso tendrá que asegurarse inclusive tendrá que echar todavía algún adhesivo de repente, ¿no? Algún adhesivo como el silicón, ¿no? Que es el que más se utiliza, ¿no es cierto? Entonces ahí entra también otro tipo de unión con adhesivo, ¿no? Y a la vez asegurar más todavía con pernos, tornillos. Los retenes también son algunos componentes ¿no? Que tienen obviamente una funcionalidad, no son específicamente para unir dos piezas, pero dentro de la unión de dos piezas, los retenes también cumplen una función importante, dependiendo de qué es la funcionalidad de la pieza. Los guardapolvos también fungen como protectores, ¿no? De la unión, por ejemplo, de una rótula, ¿no? Entonces, pero además este guardapolvo tiene que estar sujeto con una abrazadera para poder unirse al eje y fungir como un resguardo, ¿no? Como un guardapolvo para que no se pueda dañar, ensuciar o cubrir más que todo, ¿no? Para el buen funcionamiento.
cojinetes de fricción. Estos también se utilizan bastante para los cuales tienen una funcionalidad, ¿no? Que fungen como un buje, ¿no? Que trabajan entre un eje y un agujero. Entonces, las cuales generalmente son para la unión de dos piezas móviles, ¿no? Para la unión de dos piezas móviles. Es cuando un eje, por ejemplo, tiene que girar dentro de un eje, dentro de un buje o dentro de una camisa, ¿no? Y se utilizan estos cojinetes de fricción. ¿Por qué? Porque prácticamente como la fricción entre dos metales rápidamente puede calentar y desgastarse. En cambio, acá los cojinetes de fricción hacen ese tema de que los cojinetes son hechos de un material mucho más duro que el eje, por lo tanto, pueden soportar y además están hechos de materiales que tienen autolubricación al momento de trabajar con procesos de fricción. Entonces son hechos especialmente de materiales especiales, ¿no? Dentro de ellos generalmente están hechos de materiales de yeso fundido, y también hay algunos que son de bronce, pero no es un tipo de bronce que puede ser un bronce fosforado, ¿no? Eh, Dentro de esos cojinetes de fricción hay diferentes tipos, de tipo radial, axial, ¿no? Como pueden ver acá, hay cojinetes que son partidos de la mitad, solamente partidos un lado, hay algunos enteros. Entonces hay de diferente tipo, ¿no? Que puede servir como un acople entre dos piezas. Los rodamientos también son parte de la unión de dos piezas, ¿no? Un eje con un agujero. A través de un eje y un agujero podemos unir con el rodamiento dos piezas. Y obviamente dentro de los diferentes tipos de rodamientos hay una variedad de rodamientos también según la funcionalidad también de la pieza, ¿no? Los más utilizados en este caso son los de tipo bolilla, ¿no? Pero también hay los de tipo rodillo, ¿no? De rodillos, o en este caso también hay algunos de tipo ejes, que son llamados los de rodamientos de tipo de aguja, ¿no? Los de bola oscilante, los de contacto angular, ¿no? Los de rodamientos oscilantes de rodillos, ¿no? Rodamientos cilíndricos. Entonces hay una variedad, hay algunos cónicos, ¿no? Mucho depende de qué es lo que se quiere obtener con la unión de esas dos piezas. Ahí podemos ver más o menos los rodamientos, en este caso con bolillas, que para soportar cargas axiales del eje. Acá tenemos los cónicos para cargas oblicuas. Y obviamente dentro de este mecanismo también que están viendo acá, si nos ponemos a fijar, es un sistema de dirección que está compuesto por varias piezas, varios elementos mecánicos que para formar todo este sistema de dirección, obviamente se han utilizado varios métodos de unión, ¿no? De diferente tipo, ¿no? Hay uniones de tipo fija, hay uniones permanentes, desmontables, ¿no? Hay móviles. Entonces hay una variedad de métodos de unión que se han aplicado prácticamente acá. Acá también lo mismo, ¿no? Como pueden ver,
podemos reconocer algunas partes y piezas, pero todas ellas, fíjense, están acoplados y se han unido con un método de unión, ¿no? De los que hemos hablado. Acá ya este es un sistemita para identificar más que todo qué elementos cada uno, ¿no? Y de la manera como se unen cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto no vamos a hacer mucho mención, pero lo importante es que podemos detectar que un mecanismo, ¿no? Imagínense la cantidad de tipos y métodos de unión que se pueden utilizar y aplicar más que todo, ¿no? Y para cualquier tipo de material, ¿no? Dentro de los materiales tenemos una gran variedad de materiales que obviamente cumplen una determinada función también en un determinado mecanismo. Y de acuerdo a eso también hay que utilizar el tipo de unión adecuado. Bien, jóvenes, con eso un poquito para ver los diferentes tipos de unión. Lo que más nos interesa acá, lo que vamos a ver es lo que se refiere a la soldadura, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar más a detalle. Acá simplemente hemos hablado de algo genérico sobre los métodos de unión, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver más específicamente es prácticamente lo que se refiere a soldadura. ¿Alguna pregunta, alguna consulta ahí, jóvenes? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un cojinete y un rodamiento? Eso no puedo entender bien. Ya. El rodamiento y el cojinete prácticamente tienen casi la misma funcionalidad. Tienen la misma funcionalidad. Pero el cojinete, el cojinete es entre el eje y el buje, ambos son móviles. En cambio, en el rodamiento, uno tiene que estar fijo. Porque no se olviden que el rodamiento va a unir dos piezas. Va a tener que entrar un eje al diámetro interno y va a tener que entrar, qué sé yo, una camisa al diámetro externo. Entonces, uno tiene que ser fijo. Uno se va a fijar porque el rodamiento se fija a uno de ellos, ¿no? En cambio, el cojinete es para trabajos de fricción, cuando hay un eje que tiene que girar constantemente y además tiene que trabajar bastante cuando hay funcionamiento de fricción a altas temperaturas. El rodamiento no soportaría estar trabajando con ese movimiento de fricción a altas temperaturas, porque rápidamente se va a deteriorar las bolillas o los rodillos que tienen internamente. En cambio, los de fricción están diseñados específicamente para eso. Están diseñados. El contacto de fricción que existe entre un eje, como comúnmente llamamos un macho y una hembra, el eje es el que ingresa al buje, a la camisa. Entonces, como ese eje está constantemente, pues, digamos, girando sobre el buje, hay bastante fricción. Y si no hay un cojinete de por medio, rápidamente se desgasta cualquiera de los dos o ambos en todo caso. Entonces el cojinete lo que hace es soportar esa alta temperatura y aparte el material mismo tiene ya un componente de autolubricación. Pero eso no quiere decir que no se tiene que lubricar, sí se debe lubricar, ¿no? Y generalmente esos tienen su sistema de lubricación, ya sea por aceite o por grasa, que generalmente es por aceite cuando es móvil, ¿no? Entonces, esa es la función del cojinete. En cambio, el rodamiento puede hacer la misma función, la misma funcionalidad, pero
no soporta altas temperaturas cuando hace el movimiento de fricción. Rápidamente, el rodamiento generalmente trabaja con un lubricante de grasa seco, ¿no? Y la alta temperatura lo que hace es rápidamente secar ese lubricante y las bolillas empiezan a deteriorarse inmediatamente dentro del rodamiento. Después, la funcionalidad prácticamente casi es la misma. Obviamente, los rodamientos pueden soportar cargas, a diferencia de los cojinetes. Los cojinetes no son para soportar cargas. Esa es la otra diferencia. ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? Bien, a ver, me atienden rapidito, por favor. ¿Están todos ahí? ¿Se Sí, escucha bien? ingeniero. Ya, estoy yo con problemitas con el horario de ustedes. A ver, ojalá que la próxima semana se me normalice. El día de mañana, por favor, podríamos ver, no sé si algo podríamos ver más temprano. Podríamos pasar mañana, por favor, a las 12. Podríamos empezar a las 12. Conmigo sin ningún problema, ingeniero. Yo no Está tendría bien a las problema. 12. Sí, está bien, está bien. Ya, Está bien a entonces, las 12, ingeniero. mañana, entonces, por favor, a las 12, ya para que así podamos pasar por lo menos hasta las 3. Estoy más atrasado con ustedes, entonces quiero un poquito nivelarme. Ya, ya tienen material ahí, voy a seguir cargándoles hoy en el transcurso de hoy material para que mañana puedan ir viendo. Ingeniero, ¿va a subir las clases al Classroom? ¿Clases Sí, grabadas? sí, lo voy a subir. Todo esto que está grabando en este momento lo voy a subir. Lo anterior también lo voy a subir. Listo, gracias. Ya, bueno, jóvenes, voy a quedar ahí con ustedes porque tengo una defensa de tesis y no me va a dar. Ya, entonces nos vemos por favor mañana a las 12 con ustedes, ¿ya? Hasta luego, Hasta luego, jóvenes. ingeniero. Gracias. Hasta luego, hasta luego.